día a todos. Antes de comenzar, agradecerle al doctor Camposano, al resto de las instituciones que posibilitaron este evento y la verdad a la gente que está en la organización y al resto de los participantes por la amabilidad y el buen trato que uno ha recibido aquí. Así que antes de empezar con la presentación, yo voy a hablar un poco de cuál ha sido la experiencia de Jatrofa en la Argentina, que ha sido una experiencia un tanto particular y me gustaría compartirla con ustedes. Los datos no son míos únicamente, sino que formamos un grupo de trabajo en la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la UBA, y de alguna manera todo esto que hemos generado está en dos contextos. Uno es que nosotros no formamos parte de ninguna red o digamos de ningún organismo que ha determinado una política más organizada con respecto a Jatrofa, como hemos visto aquí en Colombia, en México, en Brasil, sino que es más investigación universitaria libre, porque no estamos integrados formalmente a ninguna de esas redes. Y lo otro tiene que ver con qué enfoque le hemos dado a los datos que le vamos a mostrar ahora, y tiene que ver con una aproximación que se llama ecofisiológica de la agronomía, en donde lo que nos interesa es ver, por un lado, los rendimientos, el resultado concreto del cultivo, pero también entender cómo fue el proceso por el cual llegamos a ese rendimiento. Usando esa metodología es un proceso más lento, porque uno puede agarrar sectores de todo el proceso de generación del rendimiento, pero la ventaja que tiene es que la información generada se puede extrapolar a cualquier sitio. Mientras que si uno piensa en agronomía clásica, ensayos de rendimiento, es muy local y a veces es difícil extrapolar, la información ecofisiológica es fácilmente extrapolable a cualquier situación del mundo, siempre y cuando esté más o menos bien hecho. Entonces, un poco las aclaraciones de cuál es el perfil de los datos que voy a mostrar, y me interesa particularmente los comentarios que puedan hacer y observaciones, que es una de las cosas que uno se va a llevar. Para empezar, les quería mostrar una foto de lo que pasó en el 2009, esto está publicado en un paper que salió ahora en el 2011, y lo que básicamente muestra es el flujo de comercio internacional de biodiesel. No está mostrando el consumo interno, eso Brasil en este año no aparece, porque ese año su producción la usó internamente, sino que aparecen relativamente pocos países jugando en el mercado de biodiesel. Y esos pocos países están asociados a un cultivo en particular. Y aquí estamos hablando de un cultivo que ustedes conocen muy bien, la palma africana, en la zona tropical. Estamos hablando de canola, que es un cultivo europeo que se hace en el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos, y estamos hablando de soja. Esos son los tres jugadores importantes que hay en el mundo del biodiesel. Ahora, una de las cosas que llama la atención es cómo cultivos tan distintos, si uno compara la palma africana con la soja, son diametralmente distintos, solo que de alguna manera han prevalecido y han sido competitivos en este mercado de biodiesel, que tiene algunas características que me parece que vale la pena mencionar, y que es un mercado de gran volumen y un mercado que busca aceites baratos. Si uno considera que el costo del biodiesel, entre un 80 y un 85% es el costo del aceite, el que tenga el aceite tiene el biodiesel. La clave del negocio está en tener el aceite. Y si uno piensa en la productividad de palma comparada con la de soja, las diferencias son abismales. Sin embargo, la soja de alguna manera ha funcionado como un cultivo oleaginoso, porque además de los rendimientos hay una cadena agroindustrial eficiente que posibilita llegar a una tonelada de aceite a un precio determinado del mercado que lo hace competitivo. Entonces, Jatrofa tiene, salvo un sector que digamos lo piensa más como para pequeños productores o para zonas más aisladas, entra a jugar en este mundo y entra a competir directamente con el aceite de palma, con el de soja y el de canola. Si producimos aceite de Jatrofa a un precio mayor, no es viable la Jatrofa, y ese es el gran desafío que tenemos. Y mencionar que a mi entender, no solo es el rendimiento, sino que es toda la logística de generar el rendimiento, cosecharlo, procesarlo y transportarlo. Todo eso es un proceso bastante complejo, y bueno, la Jatrofa tiene un enorme desafío en este sentido. La historia de la Jatrofa en la Argentina empezó, como casi en todo el mundo, o los países que entraron últimos, digamos, en el año 2006-2007, había dinero del mundo para invertir en esto, y una presión muy grande por hacer
desde hacer siembra mecanizada, hacer el método de trasplante con sus distintas opciones. Inclusive había inversores que lo que querían hacer era hacer micropropagación e iniciarlo a partir de micropropagación, cuando en realidad no había ningún material seleccionado, era incurrir en un costo altísimo para nada. Bueno, ese era el mundo de las catrófagas del año 2006, un mundo un poco surrealista en algunos aspectos. Y esta fue una discusión que nosotros tuvimos, pensando en las condiciones de Argentina, que es un país que tiene pocas áreas con una estructura más campesina de pequeños productores, sino que hay grandes llanuras, en donde hablar de, qué sé yo, superficies de entre 200 y 800 hectáreas es un productor medio. Y pensar en hacer 500 hectáreas con esta metodología, aunque sea optimizada, es inviable económicamente, porque hay que montar invernadero, hay que montar plantas de era inviable. Entonces, nos hemos peleado con algunos que vendían plantines, sobre todo, en tratar de demostrar que era viable hacer siembra mecánica. ¿Qué teníamos que hacer para demostrarlo? Generar alguna información que nos permitiera sembrar con éxito. Lo primero que quisimos averiguar fue cuáles son los requerimientos térmicos para germinar. Ustedes en ese países más tropicales no lo tienen, pero nosotros sí. Desde los inviernos tenemos temperaturas menores a 10 grados y no sabíamos cómo funciona el Jatropha. Para los que no están muy familiarizados con estos modelos, se llaman modelos de tiempo térmico, que lo que tratan de hacer es generar parámetros matemáticos para predecir ese proceso. Lo que uno hace acá es la inversa de la duración en función de la temperatura. No importa, no lo vamos a explicar, no vamos a perder tiempo. No importa. Pero lo que importa de estos modelos, no, para acá. Bien. ¿Con este no? Bien, lo que importa de estos modelos son dos o tres parámetros. Este que corta acá el eje de la C, que se llama temperatura base. Y lo que nos indica es que con temperaturas menores a 15 grados, Jatropha no germina. Para nosotros era un dato importante porque nos decía a partir de qué momento podíamos sembrar Jatropha. Este valor aquí más alto, lo que nos indica es con qué temperatura el proceso de germinación es más rápido. O sea que agronómicamente uno busca situarse dentro de este rato para que el tiempo entre siembra y emergencia sea lo más corto posible. Y a partir de aquí tenemos temperaturas supraóptimas. Con este modelo uno puede predecir la duración de la germinación. Y lo que a nosotros nos interesa, si hacemos siembra mecanizada, es que dure entre 10 días y 15 días, no más de eso, porque si no empieza a haber pérdida de semilla. Entonces, ya una parte la teníamos resuelta. Después lo que hicimos validar esto, las líneas de lisas, es lo que predecía el modelo de tiempo térmico, y esto es lo que encontramos en condiciones experimentales. Y lo que encontramos es que el modelo, la verdad que en algunos rangos predecía muy bien la duración de la germinación, pero con temperaturas de 35 era muy malo y con 20 también. Eso lo que nos está indicando que había algún ruido en el medio que tenía que ver con cómo se comportaban las semillas en función de la temperatura, y nos dio bastante dolores de cabeza entender esto. Finalmente lo que encontramos es que hay un proceso de dormición, es decir, que las semillas están viables pero no germinan aunque se den las condiciones según a qué temperatura esté expuesta. Y lo que más nos llamó la atención, que temperaturas de 35 grados, este experimento fue lo siguiente: se pusieron a germinar en negro durante 48 horas a esta temperatura, la que marca acá, 35, 30, 35, y después se transfirieron a 25. Fíjense que la dormición que se genera acá por 35 grados, si uno después la transfiere a condiciones que no generan dormición, no se revierte. Quiere decir que siembras con temperaturas muy altas, uno tiene una disminución en el porcentaje de germinación importante. En el caso de 20 también hay otro tipo de dormición, pero se revierte cuando hay mayores temperaturas. O sea, de alguna manera pensamos que con esto teníamos todo resuelto, después se nos complicó un poquito y pudimos llegar a solucionarlo, y por suerte pudimos publicar un paper con esto. Parte de temperatura la teníamos medianamente resuelta. Otras cosas que evaluamos fue, en la Argentina hay bastante problema de salinidad, fue la respuesta a la germinación a salinidad, y evaluamos desde condiciones de salinidad moderada hasta muy grandes. Y una de las cosas que nos sorprendió es que tolera bastante, hasta 9 decisiemens encontramos que no se afectaba demasiado la germinación, y después sigue una caída.
Con lo cual, por lo menos en esa etapa no estábamos demasiado preocupados por esto. Después probamos, si uno quiere mecanizar, tiene que proteger de alguna manera la semilla. Probamos distintos productos, fungicidas o insecticidas sistémicos, y también nos sorprendió que algunos productos comerciales, todo esto a dosis recomendada, tenían un efecto bastante inhibitorio sobre la germinación. Así que esto es más tecnológico, pero me parece que si alguno en algún momento quiere utilizar alguno de estos productos, le van a venir bien estos datos. Finalmente, probamos una cuestión que tiene que ver con requerimientos hídricos para la germinación, comparando dos osmóticos, que uno es cloruro de sodio y otro es un osmótico que solo genera déficit en la disponibilidad de agua, pero no efecto por sales, por sodio. Y lo que encontramos es que es un cultivo que requiere bastante humedad. O sea, hay otras especies que uno empieza a ver efectos con potenciales de agua mucho más bajos, tiene requerimientos de humedad importantes en el momento de la germinación, y que la disminución en la germinación no era tanto causada por el sodio, sino que el primer efecto que había era por la reducción del potencial osmótico. O sea que lo que primero actúa, si uno tiene condiciones salinas, tiene toxicidad por sales y además menor disponibilidad de agua. De los dos componentes que están siempre mezclados, lo primero que actúa es la falta lo que afecta es la falta en la disponibilidad de agua. Entonces, con esto más o menos nos animamos a sembrar a campo. Hemos probado y de hecho hemos hecho, yo personalmente participé de una siembra de 300 hectáreas en la provincia de Formosa, en la zona subtropical de Argentina, sin tener demasiados problemas. Se ha sembrado en Paraguay cerca de 800 hectáreas, tampoco sin tener demasiados problemas. Lo que sí me pareció muy interesante y que lo aprendí de los productores es que para mí el problema es las fallas. Las semillas no era una siembra demasiado pareja, y los productores, que son grandes observadores, ellos me han acercado la solución y lo que hacían simplemente era machetear cuando ya estaba establecido el cultivo, a los 4 o 5 meses, macheteaban una rama, la sumergían en agua para sacar el látex o coagularlo y la enterraban. Simplemente con eso cubrimos los baches de una manera muy económica. Eso por un lado, la parte de implantación. Después también probamos algunos productos herbicidas preemergentes, porque el control de maleza lo teníamos que mandarle a hacer un control químico. Encontramos algunos productos, por lo menos de la manera que usamos la tracina es inviable. Acá estamos mostrando la biomasa de Jatropha, pero sí una serie de productos que no afectaban con respecto al control. Nosotros nos inclinamos por el S-metalacloro, pero estos tres productos, según nuestros datos, no generan citotoxicidad en Jatropha. Lo hemos usado en innumerables siembras experimentales, lo que sea, sin ningún problema. Esa fue la tesis de un alumno mío, y bueno, cuando la estaba por defender, acá un grupo de Brasil sacó un trabajo justamente con básicamente los mismos resultados, algunos productos más, así que si a alguno le interesa esto, está bastante completo en esta publicación. Y hasta aquí la primera parte, porque todo esto, una vez que se implantó el cultivo, es una sucesión de cuestiones a resolver. Lo otro que encontramos es que también había una discusión, y eso es lo que nosotros vimos. Yo no digo que todo el mundo encuentre esto. Estos fueron plantas establecidas por siembra directa, también en Formosa, y estas fueron a través de trasplantes de plantas generadas en las bolsitas, pero que estuvieron 4 o 5 meses, estuvieron un tiempo demasiado largo. Y lo que encontramos es que la raíz pivotante no estaba en muchas plantas, porque empezamos a ver vuelco de plantas y nos llamó la atención, creíamos que eran termitas, y lo que encontramos es que las condiciones de la bolsita por mucho tiempo inhibía la formación de la raíz pivotante, que para nosotros es muy importante porque te permite explorar en profundidad el perfil del suelo. Entonces, nosotros para nuestra idea de producción compramos la idea de siembra mecanizada. El otro problema que tuvimos, estas son fotos del año 2008, la era, digamos, el auge de la Jatropha en Argentina, una plantación bastante linda. Esto estábamos en el mes de abril, estaba empezando a florecer, todos muy contentos. Justo ese año empezaron muchas empresas a hacer plantaciones piloto. Nosotros tuvimos, en Formosa generalmente hay 1 o 2 heladas por año promedio, ese año hubo como 5 heladas muy
perdimos toda la plantación. Eso no fue tan así porque después rebrotó, como ya han comentado unos cuantos expositores y muchos que me han comentado la experiencia. Aquí fue, esto es lo que mostramos, el porcentaje de rebrote de esa plantación. Al agosto empieza nuestra primavera, fue lento porque este fue un año, después de la helada, fue un año extremadamente seco, pero sobre el otoño llegamos a una supervivencia de cerca del 90%, esto es lo que nos encuentra, y como todos sabemos, acá además viene el invierno después, o sea que es peor, pero si no tuviéramos el invierno, esto en general se atrasa muchísimo en el desarrollo y es casi un año perdido en términos de producción. O sea que eso ya lo sabemos, no vamos a hablar más de eso. Y acá también es un comentario de lo cuidadoso que hay que ser a veces con información que está dando vuelta por internet. Esta fue una zonificación que se hizo para la Argentina de Jatropha en el año 2007 y mucha gente tomó esto como un parámetro creíble y cierto y se largó a sembrar en muchos lugares de por aquí. Toda esta zona es la zona más productora de soja, hasta aquí, esta es una zona marginal pero de grandes productores y se tiraron a probar con Jatropha unos cuantos. Después de 2 años, los mismos autores de alguna manera corrigieron sus estimaciones y se acotaron a esta zona. La pregunta y que la persona cuando yo se la hice se enojó mucho es qué información usó para generar esto, porque lo que faltaba en ese momento no había datos, no había ningún tipo de información. Recién empezó a aparecer información con esta publicación para mí del colega brasilero, en donde propone en plántulas la tolerancia al frío y encontró que con menos 5 grados se muere la planta. Antes no teníamos la menor idea de cómo respondía al frío. Nosotros esto lo repetimos y nos dio bastante similar, al igual que el colega de Miami, que no se siente aquí, pero encontramos algunas respuestas raras de algunos genotipos que parecían tolerar un poco más el frío y eso nos entusiasmó bastante, pero todavía falta mucho en este sentido. Todos los datos que yo les voy a mostrar están generados en esta zona. Está pegado al Paraguay y esta es una zona prácticamente de ganadería extensiva. Esta es otra zona en donde ha trabajado más la gente del INTA, que es el equivalente al Corpo ICA, digamos. Pero esta zona lo que tiene es que es una zona de producción de primicia. Mucho tomate o ají que en el invierno no se puede producir aquí, se produce aquí, por lo cual los costos de la tierra son muy altos aquí. Y esta zona es una zona, la zona que tenemos más parecida a Brasil, con suelos lateríticos y muchos productores pequeños. Aquí se está trabajando en Jatropha, pero yo desconozco realmente la magnitud del proyecto, no tengo información actual, pero se está trabajando. ¿Va? Y aquí estamos probando algunas cosas. Esto es la que se generó en Brasil. En base a nosotros quisimos ver, además de la cuestión de mejoramiento, si por manejo podíamos mejorar la respuesta al frío. Y hemos probado una serie de productos, que aquí no los pongo porque no tuve tiempo, productos comerciales que se venden en horticultura para incrementar la tolerancia al frío, y hemos fracasado con todos. Hemos probado con nitrato de calcio, distintas combinaciones, fertilizaciones, algunos polímeros que venden, que no sé bien qué tienen, pero que se supone que protegen. En todo no hemos encontrado tolerancia. Sí nos interesa probar algunas cuestiones hormonales que hasta ahora no hemos probado, que aparentemente tienen algún efecto. Lo que encontramos un poco más interesante fue la aplicación de calcio y no calcio. Aquí tenemos una temperatura de control de 15 grados de fotosíntesis y distintos tratamientos de intensidad de frío. Y la aplicación de calcio a través de su mejora a la membrana mejoró en algunas situaciones. O sea, aquí mantuvo una tasa de fotosíntesis y acá directamente no fotosintetizó. Pero estamos hablando de temperaturas no helantes, sino de temperaturas bajas. Pero me
Esto es algo que está un poquito descolgado, pero por ahí a algunos les interesa. Este es esto en internet ha circulado mucho, pero es una distribución aparente de otras especies de macrocarpa que están presentes en la Argentina, como supongo debe haber en el resto de América. Una especie que a mí particularmente me interesó, que se llama Jatropha macrocarpa, y que se distribuye en esta franja, que es una franja árida, sigue por la parte árida del Paraguay y de Bolivia. Es una especie típica de esos ambientes. ¿Qué características tienen esos ambientes? Son mucho más extremos que los que les mostré antes. Tenemos por lo menos en promedio 10 heladas por año, casi el 100% de los años hay heladas, y 20-40% de esas heladas son con temperaturas menores a -5. 80 días con heladas, y lo que llueve ahí son entre 300 y 400 milímetros. O sea que estamos en una zona árida con heladas, ¿tá? Como pueden ser los desiertos del sur del norte de México, del sur de Estados Unidos. Y un ambiente pésimo, para producir pésimo. En esta zona se hace olivo, pero con riego. Y encontramos esta especie. Esta es Jatropha macrocarpa, distribuida naturalmente. Lo primero que nos llamó la atención es que, bueno, vive, tolera estas condiciones. Estos son los frutos. Y lo único que hicimos fue, nos pareció un recurso interesante para ambientes marginales, muy marginales. Lo que hicimos fue caracterizar la composición del aceite, que ya estaba hecho, pero de alguna manera lo repetimos. Caracterizamos el contenido de aceites, que no era malo, estaba entre 35 y 40. Y bueno, esta es una figura de la dinámica de llenado. ¿Por qué? Porque esta especie tuvo sus 5 minutos de gloria. En esta zona, una hectárea cuesta aproximadamente $200, es una tierra muy barata, y si encontraban algo que produjera, aunque sea muy poco, pero casi sin insumos, era un negocio bastante interesante, con mucha gente vendiendo proyectos de esto, sin mencionar 2 o 3 cuestiones clave. Primero, este fruto tiene la licencia explosiva. Es prácticamente imposible cosechar las semillas porque explotan y uno no las encuentra. Y además la semilla es muy difícil de hacer germinar, tiene una dormición profunda y todavía no encontramos la vuelta a germinar cuando nosotros queremos. Pero sí nos parece interesante un recurso para pensarlo en términos de mejoramiento para Jatropha curtas. Tenemos plantaciones experimentales donde creemos que ha habido cruzamiento interespecífico, y porque la morfología de las semillas es muy distinta, es intermedia entre las dos especies. Estamos esperando que germinen para evaluar esos materiales, y también estamos justo antes de venir aquí, iniciábamos unas pruebas con injertos interespecíficos. La idea es ver si uno puede generar algo de resistencia a sequía o algo a través de esos injertos. Eso es una línea muy lateral que tenemos, pero me pareció interesante mostrársela porque hay gente que le interesa. Y esa pequeña evaluación está aquí en la revista, que el que quiere más detalles está ahí. Después ahora entramos en Jatropha curtas con otra parte, y que tiene que ver con lo que nosotros vemos en la generación que va a afectar el aceite, ¿no? Y uno encuentra en la bibliografía más o menos esta composición, lo que mostraron muchos de los investigadores que hablaron antes, en donde predomina el oleico y el dinoleico, y en general esto en su momento se da como un parámetro fijo, característico de la especie. Cuando uno empezó a buscar la bibliografía publicada y a tratar de analizarlo, encontró algo así. Estos son todos papers que reportan composición de Jatropha. Aquí tenemos oleico, el color negro, para ver 2 componentes, ¿no? Los 2 principales, y este dinoleico. Y lo que tenemos es una gran variabilidad, que es lo mismo que mostró el colega de México, en ese caso atribuido a genotipos. Acá no sabíamos, cuando yo vi esto no sabía si era genotipo o si era ambiente o si era una interacción. Entonces, un poco la pregunta eso por un lado, teníamos una duda, porque en base a esto, el aceite puede estar o no dentro de la norma para biodiesel. Y la otra duda que teníamos era qué pasaba con la concentración de aceite. Estos eran datos que teníamos de Formosa. Acá tenemos el valor máximo, el valor mínimo. Este es el promedio, este es el 25% al cuartil superior y este es el inferior. Teníamos de los datos nuestros una enorme variabilidad de concentración de aceite, y esto estaban los 2 efectos acá. Buscamos otros datos y encontramos
en este mucho menos, pero era un experimento más chico y con menos genotipos. Entonces teníamos dos preguntas. ¿Por qué se genera esta variabilidad? Si es todo genotípico o hay algo de ambiente, ¿y por qué se genera esta variabilidad? La misma pregunta. Entonces nosotros no hemos trabajado con cuestiones de genotipo, sino que trabajamos más que nada con el efecto del ambiente sobre estos dos parámetros. Y estos son datos de producción, de concentración de aceite. En este año, el año pasado, hicimos 4 cosechas. Lo que cosechamos aquí era fruto maduro, el fruto cuando está negro, color marrón. No tuvimos ruido ni de fruto verde ni de fruto amarillo. Y le hicimos por soplet la concentración de aceite. Y encontramos una respuesta bastante llamativa, porque, bueno, un poco para entender, después lo vamos a poner en otro contexto. Encontramos concentración de aceite del 20% a valores cercanos al 37-38% sobre las mismas plantas. Acá son exactamente las mismas plantas cosechadas en distintos momentos. Y acá nos preguntamos qué pasó, por qué tuvimos esa respuesta tan diferente en función de la fecha de cosecha. Y lo que tratamos de hacer es, para entenderlo un poco, es definir un parámetro que fue la temperatura media que hubo los 25 días previos a la cosecha de ese fruto y pusimos el aceite. Y acá tenemos datos de otros parcelitas experimentales generados el año anterior y lo que encontramos fue una respuesta de este tipo. Que yo pensando, ahora vamos a ver algunas cosas. Hasta aquí es bastante obvio que, bueno, en este rango de temperatura, aproximadamente entre 15 y 24 grados durante el llenado, no hay ningún efecto sobre la concentración de aceite. Esta era una señal de alarma, porque acá tuvimos temperaturas mucho más altas durante el llenado y nos cayó la producción de aceite y dijimos, no es viable para el trópico, para condiciones altas. Y aquí, bueno, con temperaturas subóptimas, que esto es bastante entrado el invierno, fueron 2 inviernos que de casualidad no era mucho, tuvimos una caída. Por suerte, seguimos con esto, tenemos datos del 2011, estos son los más nuevos, con la misma temperatura, esto tiene una forma más asintótica, o sea que la pregunta fue qué pasó, si tenemos la misma temperatura, qué fue lo que pasó estos 2 años, pero lo que tenemos es que a partir de un cierto umbral térmico, la concentración de aceite se estabiliza, y ahí sí va a depender mucho del genotipo, y con temperaturas bajas u otra variable asociada a esto, tenemos caída. La diferencia entre estos dos parámetros tuvo que ver con la cantidad que llovió. Este año fue muy seco. Fíjense lo que pusimos fueron las lluvias 60 días previo a la cosecha en las dos situaciones. Acá no llegó a llover 100 milímetros y tuvimos esta caída en aceite. Y acá llovió más o menos lo que llueve normalmente en esa época, cerca de 300, y no nos afectó. O sea que todo, bueno, eso ya lo hemos hablado reiteradas veces, pero en esa cuestión de que es un cultivo tolerante, fíjense cuando uno empieza a mirar un poquitito más fino qué pasa con algunos procesos, lo que encuentra es que durante el llenado de grano no debe faltar agua porque se afecta mucho la concentración de aceite. Y una cosa muy llamativa, cuando uno cosechaba estos granos a mano, es que el tamaño de la semilla uno no lo podía diferenciar de la semilla, en cuanto al volumen de la semilla. Y en eso es un poco engañosa la catrofa, porque primero forma el tegumento y después llena el grano. Entonces yo no encontré granos chicos sino que eran granos del mismo tamaño, pero de un peso mucho menor. O sea, la proporción del endosperma caía muchísimo y es lo que explica esto. ¿Tá? Y después, estos son datos fresquitos, bastante frescos, de hecho lo que quería hacer ayer. Lo que vimos, yo lo que quise mostrar a ustedes es condiciones extremas, en estas dos condiciones. Este material y uno que he hecho en condiciones bien frías, ¿qué pasaba? Siendo las mismas plantas, ¿no? Acá no hay nada de genotipo. ¿Qué pasaba con la composición de ácido graso? Y fíjense, estos los menos importantes no varían demasiado, pero sí con condiciones de alta temperatura predomina el oleico y hay, proporcionalmente hay una disminución en el linoleico y viceversa con condiciones más frías. Esto es lo que pasa en todos los cultivos, es una respuesta universal
Pero si uno quiere de alguna manera influir sobre la calidad del aceite, además de las herramientas de genotipo, uno tiene herramientas de manejo agronómico y que van para este lado. Aceites más ricos en linoleico tienen índice de yodo mayor, hay que ver si está dentro de la norma o no y viceversa, ¿no? Hay propiedades que se benefician con altos índices de yodo y propiedades que no, hay que ver cómo esto después afecta a las normas, los parámetros de calidad del biodiesel. Pero me parece un dato interesante en cuanto a decisiones de manejo. Y lo otro, que quizás a esto le falte cargar más datos del año 2011, pero lo que nos encontramos y me parece interesante mostrarles es la relación que encontramos entre el peso seco de semilla, el peso individual de semilla y la concentración de aceite. Fíjense que hay para este genotipo hay un valor de peso seco de semilla a partir del cual la concentración de aceite se estabiliza. Si yo por alguna variable ambiental interrumpo el llenado acá, voy a tener un costo directo en la concentración de aceite, en el rendimiento final que voy a tener en aceite. Entonces, estas relaciones a veces, si bien este parámetro a veces es variable en función de los genotipos, el peso más o menos de la semilla, esta dinámica está muy influenciada por el ambiente. Y acá estamos hablando de temperatura, de disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, radiación, etc. Y bueno, como pasa habitualmente, yo estaba muy contento, esto ya lo habían publicado, estos son datos de la India, en donde si bien le dieron otro enfoque, encontraron básicamente la misma relación. Acá están las semillas, por lo menos a medida que aumentó el precio de semillas, le subió después la concentración de aceite. O sea que las decisiones de manejo que tomemos que maximicen el peso de semilla deberían verse reflejadas en concentración de aceite. Esto es el campo en donde hemos hecho los experimentos. Pertenece a una empresa que se llama Patagonia Bioenergía. Cuando firmamos un convenio de colaboración, esto ya estaba implantado y la verdad que para mí era como tocar el cielo con las manos, porque ya arrancaron con un montón de diseños experimentales y esta ya era, cuando hicimos el convenio, ya esto tenía 3 años más o menos. ¿Qué es lo que hay en esta parcela? Que es un campo chico, estas son 8 hectáreas creo, además de algunas evaluaciones de genotipos, que yo en eso no me he metido. Tiene tratamiento de densidad, como uno puede ver acá, esta es una densidad de 4 por 2 metros, 2,5 por 2,5 y 2 por 2. Tiene un tratamiento de orientación para esta densidad de orientación de surcos. Y esta también fue una pregunta que nos hicimos, porque de alguna manera, si tenemos este espaciamiento, ¿hacia dónde se proyecta la sombra? Vamos a tener mayor o menor cantidad de radiación que reciben las plantas. Aquellas líneas que siguen la trayectoria del sol van a tener más sombrero, mientras que estas van a sombrear el entresurco y la cantidad de radiación que van a tener va a ser menor. Entonces, con nuestra capacidad limitada de trabajo, hemos tratado de sacar al máximo el jugo a este campo, y algunos resultados, o todo lo que les presento a partir de ahora, es información que surgió de aquí. Aquí están las... y también aquí, antes de que empecemos nosotros, se habían planteado 2 esquemas de poda, que era uno que llamaron poda general a 70 centímetros de altura, y lo que hicieron poda parcial fue no cortar en altura, sino remover algunas ramas, para generar una estructura de planta más ventilada, pero no cortaron en altura, sino que sacaron ramas. Esto era lo que yo me encontré cuando llegué a ese campo. Empezamos a medir el rendimiento y lo que tenemos aquí es tiempo, las distintas cosechas y el rendimiento por planta promedio. Creo que eran 12 plantas por tratamiento. Y lo que tenemos aquí fue esta poda que fue más intensa el año anterior a 70 centímetros y esta que fue una poda parcial, que es el simbolito que está vacío. Y acá ya tenemos un primer dato de no saber absolutamente nada de cómo respondía la poda. Lo que encontramos es que la intensidad de poda primero afecta a la dinámica de producción de frutos, algo que ahora ya casi todos más o menos tienen incorporado, pero en ese momento no. Fíjense que con una intensidad de poda más moderada como esta, tuvimos 3 picos de producción. Los 3 picos fueron más o menos parejos en el tiempo y sumados nos daban proyectado un rendimiento de cerca de 1.400 kilos de semilla seca, porque esta semilla está con 0 agua, para normalizarlo, por hectárea. En cambio, una poda más intensa, ¿qué nos generó? Nos atrasó, aquí no hubo nada, nos atrasó la producción de flores y frutos, este pico coincidió, y lo que tuvimos sobre el final fue un sobrecompensación
mucho más. O sea que hay un efecto aquí de la cantidad de radiación recibida por planta sobre la fibroología. ¿Y cómo se explica eso? Ayer estuvimos charlando en la noche un poco de eso. Mi idea personal, después de procesar un poco esta información, es que hay que empezar a mirar un poco tasas de crecimiento de la planta como una señal que dispara floración, o acumulación de hidrato de carbono, que era lo que hablaba Bruno Laviola ayer, de ese modelo en donde la planta crece y en algún momento acumula reservas y eso dispara la floración. A mí me gustaría medir, no he medido hidrato de carbono de reserva en tallo y raíz, pero tengo intención de hacerlo, así si alguno tiene algún dato de eso me interesaría mucho compartirlo, pero esto es lo que encontramos en función de esto. Obviamente acá los rendimientos son muy malos, o sea, es mal, pero nos sirve para conocer cómo funciona la planta. Y estos son los datos de este año, no está todo procesado, también lo hice ayer rápido, y acá sí lo que quisimos hacer fue, le agregamos un tratamiento, uno sin poda, de lo que había quedado, poda 1 y poda 1,80, que sería esa poda moderada que mencionaba Bruno Laviola en su presentación de ayer, y encontramos primero, con una poda bastante intensa, recién tuvimos algo de producción, muy entrado el otoño, prácticamente en el invierno, con rendimientos sumamente bajos, muy bajos. ¿Qué pasó con sin poda y a 1,80? El tratamiento que no se podó, más o menos, al principio, o sea, mantuvo una tasa un poco más pareja en cuanto a producción de fruta, y este fenómeno de la sobrecompensación al final lo volvemos a ver. De alguna manera, yo no hice la estadística de esto, pero no pareciera haber demasiada diferencia entre los rendimientos con estos dos manejos. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Argentina? Bueno, y esto de alguna manera verifica los datos que tuvimos en el 2010. Esto simplemente lo que quise hacer es, de todos los materiales que están metidos en los datos anteriores, yo proyecté rendimientos y esa planta, hubiera muchas plantas que rinden así, porque estos rendimientos son lastimosos, a mi forma de ver, y quería ver si tenía alguna esperanza, ¿no? Hubiera algún material interesante dentro de todo eso, y proyectando los rendimientos, y en este año que hubo las temporadas, nos acercamos un poquito con algunos materiales a los 2.000 kilos, y me parece que, considerando que tenemos muy poco mejoramiento, tenemos que empezar un poco a mirar estos individuos que sobresalieron, por lo menos para seguirlos algunos años. Esto solamente es una foto de, bajo esas condiciones de producción, cómo eran las parcelas de 2x2 y las de 4x2. Acá el control de malezas se hace mecánicamente, con un arado de disco. Fácilmente, no es problemático. Esto es imposible de entrar. Aquí en Formosa llueven aproximadamente entre 1.000 y 1.200 milímetros. Son veranos cálidos, bastante cálidos, llueven en verano, y inviernos fríos, más bien secos. Acá es hermoso porque no crece una maleza, no pasa una gota de luz, pero si uno piensa en producir bajo estas condiciones, con esta densidad, lo descartamos totalmente. Pero viendo esto, nos pareció interesante pensar, y si pensamos qué productividad de biomasa tiene esto, porque para grano no nos interesa, pero la densidad de ramas era tan grande, y esto en invierno pierde toda la hoja, por lo cual el ciclado de nutrientes no se vería tan afectado. Pensemos en la cantidad de ramas que produce, y después les voy a mostrar algunos datos de eso que creo que están más sobre el final. Simplemente mostrarles qué resulta. Tenemos algunos datos de rendimiento, pero todavía no están procesados. Pero esto se cae todo. Y ahora algunas cositas que hemos hecho con hormonas, que la idea que hubo atrás de todo esto de lo de podas es que a nosotros nos interesa mucho concentrar la exploración para disminuir los costos de cosecha. Ese es nuestro objetivo. Para nosotros es muy inviable hacer cosecha manual. Entonces si hubiera una cosechadora mecánica que funciona, le estamos apuntando a eso o a reducir los costos de cosecha manual. En el 2010 apareció este trabajo, aquí está la cita, en donde y el mundo de las hormonas es para mí un mundo muy complejo. Entonces lo que apareció lo fui tomando, pero no soy un experto en hormonas. Lo que aquí muestra es la aplicación de giberelinas en distintas dosis. Acá tenemos un control, 10
lo habíamos visto y un poco lo hicimos en guerrilla, en donde hormonas tienen efectos en cambios en la proporción del sexo de las flores, o sea, o feminizan o masculinizan la inflorescencia. Además de lo que pasa, el riesgo de las hormonas a veces es las dosis excesivas generan una prolongación demasiada de los pedúnculos de las flores, y acá el rendimiento es muy bajo porque hay mucha pérdida de flores, se caen las flores. En este trabajo, con la aplicación de 10 partes por millón de giberelinas en Jatropha curta, tuvo un incremento de rendimiento de casi 2 veces. Si bien son rendimientos muy bajos, tuvo una respuesta interesante de rendimiento, y después la respuesta fue más moderada. Entonces, eso de alguna manera nos entusiasmó a probar giberelinas bajo nuestras condiciones. Y esto es lo otro, que todo esto es del mismo trabajo, ¿no? Lo que muestra acá es flores masculinas, número total, y aquí la proporción, que es algo que un poco el motivo también de esta reunión, y lo que tenemos es que efectivamente la aplicación de giberelina feminiza la planta. O sea, aumenta el número de flores femeninas y aumenta el rendimiento, con lo cual nos pareció interesante probarlo. ¿Qué resultados obtuvimos? Esto lo hicimos así, medio a lo para ver nomás, pagamos para ver antes que surgiera este trabajo, y lo que hicimos fue aplicar giberelinas en plantas que todavía no habían florecido, a ver si eso disparaba la floración o no, simplemente para ver eso. Fue una cosa muy exploratoria. Fíjense que bajo estas condiciones, estas condiciones de producción, o sea, en campos experimentales, una dosis moderada de giberelina, hay que ver si esto es significativo, pero o fue igual o de alguna manera promocionó un poquito la cantidad de plantas que entraban en floración, mientras que dosis altas bajaban muchísimo, o sea, mantenían el estado vegetativo de las plantas. Esto nos da una pista de que si uno, y acá no estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de que una planta pase por primera vez de estado vegetativo a reproductivo. Esto fue en el año 2008, creo. Tuvimos, digamos, esto prolonga el estado vegetativo de las plantas, lo cual nos llevó a pensar, bueno, busquemos bloqueadores de la acción de las giberelinas. Y uno de los bloqueadores que se usa comercialmente se llama cloruro de MP4. Hay otro que se llama paclobutrazol. Todos estos compuestos se usan en el cultivo de algodón para analizar las plantas, lo que inhibe la elongación del tallo. Entonces acá, esto lo hicimos en la tesis de un alumno. Lo que probamos fue los tres tratamientos, probamos más, pero los datos estos los mostramos con estos tres, y más o menos la respuesta es coherente, digamos. Con giberelina tuvimos un atraso de más o menos 10 días, si bien el número final de plantas que indujo a floración fue algo similar que el testigo, pero con un inhibidor de giberelina tuvimos un cierto porcentaje que respondió y se indujo a floración, y acá llegaron todas las plantas a floración. O sea que, como señal para activar la floración, en alguna medida está actuando giberelinas o inhibidores de giberelina. Esto solamente fue mirar desarrollo, y después vimos algunas cosas que eran esperables. Si uno de los efectos de las giberelinas tiene que ver con elongar los entrenudos, llegamos a ver plantas más altas, mientras que con el otro tuvimos un cierto efecto analizante. Esto es una de las cosas que nos interesa, porque en las condiciones de producción nuestras las plantas son muy altas, son de 3 metros, 3 metros y medio, y eso a nosotros nos sugiere, si bien no está medido, un patrón de partición de fotoasimilados muy desventajoso si no quiere producir frutos. Lo que a nosotros nos interesaba era que produzca menos tallos y que manda esos fotoasimilados a producir frutos. Ese era nuestro esquema. Digamos, un poco, acá esto se hizo en Buenos Aires durante el verano, no pudimos medir rendimiento, y una cosa interesante, que por ahí se puede llegar a profundizar, lo que medimos acá estimamos la concentración de nitrógeno foliar mediante SPAD, que es el verdor de las hojas, y vimos diferencias también. Fíjense, las plantas que se elongaron más tenían a simple vista un aspecto de verde muy clarito, y si uno mira con el SPAD tenían menos nitrógeno. O sea que además esto de alguna manera está afectando la tasa de removilización del nitrógeno, y probablemente esto vaya para tallo, pero no hemos avanzado demasiado con esto. Hasta acá más o menos la respuesta viene cerrando.
Al año siguiente lo probamos en condiciones de producción. Este PIX es el inhibidor de gibberelina, y lo que aquí probamos en las plantas ya de 4 años, un testigo sin aplicación, probamos algunos esquemas de aplicación. Hicimos el que está en verde liso, fueron 3 aplicaciones, todo en la dosis comercial recomendada, que es al 2%. Este verde aquí fueron 2 aplicaciones, pero en distintos momentos, y este fue una en distintos momentos. Este fue un testigo de gibberelina, 2 aplicaciones, y paclobutrazol, que tiene el mismo efecto que en teoría que el PIX, 2 aplicaciones. ¿Qué encontramos al final, o casi al final de la estación de crecimiento? Prácticamente no hubo respuesta. Las aplicaciones que hicimos en condiciones de producción, acá hubo diferencias significativas, pero es una cuestión más numérica que no tiene demasiada lógica, porque si no, este tratamiento tendría que haber dado igual, que se aplicara más. No sé, por ahí hay que analizarlo más en profundidad, pero no hay un patrón de respuesta lógico aquí. Lo cual dije, bueno, ¿en qué me equivoqué? Que así uno aprende a veces. Y hay varias cosas que me parecen interesantes y que no las generé yo, sino que son de un trabajo que salió en el 2010 a Luc Bosch, en donde usan paclobutrazol, que tiene el mismo efecto aplicado regando en las raíces. Distintas dosis, y acá lo que presenta es la concentración de aceite y la producción de semillas. Fíjense que el año que aplicó el paclobutrazol no tuvo efecto, es más, tuvo reducciones en el rendimiento. El efecto del inhibidor de gibberelina lo observa el segundo año, que este año no hizo aplicaciones. Es como que hubo un efecto de memoria, un efecto que se expresó al año siguiente, y un efecto muy importante en términos de rendimiento. Así que, digamos, este trabajo yo lo leí después de que hice los experimentos, como pasa siempre las cosas, y paclobutrazol comercial creo que en la Argentina no hay, el nombre comercial es Pulgar, creo. Yo creo que ya no se comercializa más, así que lo tengo que conseguir por otra vía, pero me parece interesante repetir esto, y además tiene un efecto interesante en la concentración de aceite. O sea, y esto, creo que en este trabajo no habla de producción de biomasa, pero esto podría estar relacionado con una menor partición a tallo y una mayor disponibilidad de fondo asimilado para formar semillas y para llenarla de aceite. Entonces, si alguno tiene datos que le interesa, me parece que, si bien ninguno de estos trabajos, quizás este sí, cierra un paquete, me parece que son pistas como para ir tratando de entender qué pasa con algunas hormonas. Hasta aquí esta parte. Vamos con el final, que es más que datos, algunos datos tengo, pero y tiene que ver mucho con lo que han hablado muchos de los expositores. Es ver cómo hacemos para que cierre económicamente la catrofa hasta que los mejoradores nos brinden un genotipo de alto rendimiento, porque la empresa que está teniendo una plantación y que tiene costos todos los años tiene mucha presión para cerrarla, por lo menos en la Argentina. Entonces uno trata de generar alguna alternativa económicamente viable. Una de estas fotos de ahora, yo tenía más cerca de la cámara, esto es lo que tenemos después de las podas que hicimos este año, o un poquito más de biomasa, y una de las cosas que nos interesa probar es, primero, saber qué producción de biomasa tenemos y para qué la podemos usar. Podemos pensar en distintas alternativas. Una puede ser quemarla o darle algún otro destino, como acá hay gente que trabaja en maderas aglomeradas que les puede llegar a interesar esto. Entonces, lo primero que teníamos que saber era qué producción de ramas teníamos en los esquemas de plantación que usábamos. Y estos son los datos que tenemos. Esto no importa los tratamientos, pero estas son las parcelas este-oeste, norte-sur, con distintas intensidades de poda, pero una densidad de 4×2. Todo esto es proyectado y biomasa de tallo seco. Esto se secó en estufa, se empezó, acá no hay agua, está biomasa neta, 0% de agua, con valores de más o menos 6 toneladas por hectárea. Estos son los tratamientos de mayor densidad, y este fue uno de mayor densidad, pero cortado desde abajo de todo, que pero fíjense que el rango potencial de producción de biomasa en estos tratamientos es bastante interesante y es bastante similar a lo que uno puede observar en algunas plantaciones forestales que se piensan
retrasarla, pensando en un esquema de biomasa, ¿no? Y cosechar tallo y quemar, además de tallo, la semilla, por ahí, con mayor valor energético, quizás desde el punto de vista energético es una alternativa. Estos datos para nosotros son muy importantes, los vamos a prever, ya lo hemos caracterizado en el 2011. Esta es la altura que tenían las plantas, fíjense, muy problemático en estas condiciones ambientales, la altura que llegan en este tratamiento llegaron casi a 4 metros, desde el punto de vista agronómico es inmanejable, sí o sí tenemos que hacer podas, y si a esto le pudiéramos poner un signo peso, ¿cuánto vale esto? Podríamos empezar a hacer algún número. ¿Cuál es el problema que tiene esto para contar la parte negativa? El gran problema que tiene, caracterizamos algunas cosas en cuanto al poder calórico. Estos son datos que obtuvimos nosotros, más o menos es el mismo poder calórico de cualquier madera común, no difiere en nada. Ceniza, eso es, a los que hacen calderas les interesa que tenga poca ceniza, no nos pareció demasiado alto. Y finalmente el nitrógeno, porque si uno piensa en quemar un material, lo que nos interesa es quemar menos nutrientes, porque esto es costoso en términos energéticos, o sea, el nitrógeno es muy bajo, bastante bajo, y este dato a mí me pareció, busqué en la bibliografía, todos habrán visto que cuando se corta una rama empieza a exudar un látex, que mancha la ropa, etcétera, etcétera. Mi esperanza era que tuviera mucho de ese látex, que sospechaba que eran terpenos, y por ser terpeno, digo, seguramente tiene una alta densidad energética, similar a la del aceite. Hicimos extracciones secuenciales, algunas en realidad con acetona y hexano, dos solventes de polaridad distinta, y la verdad que los contenidos de extractos son muy bajos, y eso es lo que explica también estos niveles de poder calórico normales. Así que no es un material muy distinto de cualquier madera, no tiene nada en particular, pero tiene cierto volumen, y este es el problema. Este es tendría que haber empezado en un porcentaje de humedad, pero hay que hacer 100 menos esto. Cuando uno corta los tallos, tenemos 75% de agua. Y eso lo hace inviable para quemar directamente. Si yo quemo este material con el 75% del agua, mi rendimiento energético va a ser mucho más bajo. Entonces, lo que tengo que buscar es alguna manera económica de secar esto o olvidarme de la alternativa porque el contenido de agua es muy alto. Pero por lo menos me parece una aproximación a un posible aprovechamiento de algo que tenemos que hacer de todas maneras, bajo nuestras condiciones. Y lo otro tiene que ver con esto. Todos hemos hablado de esto. Pero lo que yo no he visto hasta ahora son números concretos de cuánto puede llegar a incidir la presencia de animales o el forraje que uno genera en la rentabilidad de esta trofa. Me parece que eso es algo que es relativamente fácil de hacer y que a todo lo que queremos en el cultivo nos va a ayudar para mejorar los números. Y al productor pequeño es algo que tiene mucha importancia porque no lo hace al productor pequeño, ganado pequeño sobre todo, no lo hace cambiar de actividad. Nosotros hicimos algo, y este es un esquema, en otras situaciones han entrado vacas, y las vacas no dañan las plantas, salvo daños mecánicos, cuando hay una alta densidad de vacas que sí producen un desastre, se puede manejar con eléctrico, y hay una empresa con la que hemos hecho algunos trabajos que está probando este sistema en Tocantins, en Brasil, haciendo cosecha mecánica. No meten animales porque ellos piensan que les va a dañar las plantas, pero siempre adaptaron un sistema para cosechar el pasto, lo encinan y tienen animales en feedlot. Yo los datos de producción de este sistema me parecen muy interesantes para tener datos reales de cuánto va a ser el aporte